Seguimos estudiando y bueno, entramos directamente en esta figura, en la figura 1.1, donde nos muestra lo importante fíjense cómo en la memoria, vamos a ir mirando detalladamente esta figura, donde vemos que hay sectores, hay áreas de la memoria que están dedicadas a almacenar datos. Por ejemplo, si yo abro un documento de Excel, ese documento va a estar guardado en memoria principal y probablemente en estos campos de datos estén almacenados mis archivos de Excel, ¿no? Con todas sus características y sus especificaciones. Pero por otro lado, voy a tener partes de la memoria que van a tener las instrucciones de los programas que se están ejecutando. Es decir, los programas que se van a estar ejecutando tienen sus instrucciones en memoria. Es decir, por un lado tengo las instrucciones y por otro lado los datos. Bien, tengo el sistema de interconexión, el que conecta el módulo de entrada-salida, el procesador y la memoria. Ya sabemos que en la memoria tenemos instrucciones por un lado y datos por otro. Vamos a los módulos de entrada-salida. Los módulos de entrada-salida en realidad el bus del sistema no se conecta directamente con los dispositivos. Lo que se conecta son con los buffers. Los buffers son como pequeñas salas de espera donde esto se hace primero para que sea más rápido, es decir, no es que uno directamente... Esto es como ir al médico, supongamos que uno tiene que llevar a su suegra al médico, ¿no? Entonces, uno no es que tiene que esperar cuando llega con su suegra y la va a dejar ahí en el médico te está esperando y cuando ve que estacionás abre la puerta y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Que pase por acá y ya la empieza a atender. No, hay una sala de espera y probablemente haya otras personas en esa sala de espera y llegado el momento de atender. ¿Por qué? Porque la velocidad de atención del médico no necesariamente la misma que la velocidad de la gente por ir al médico, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ajustarse, digamos, sin perder pacientes, digamos, sin que todos sean atendidos en una sala de espera. Esa sala de espera, disculpen la analogía, pero me parece que es bastante comprensible, serían los buffers, ¿no? Los buffers son como esas pequeñas memorias donde se va guardando y van haciendo una pequeña fila y a medida que los puede ir atendiendo el periférico o el procesador o quien sea, los va a ir atendiendo. Pero mientras tanto no se pierden, porque si no llegarían ahí, el dispositivo está ocupado, ¡puc! Se pierde todo eso. Entonces, para que eso no suceda, están los buffers. Bien, entonces tenemos módulo de entrada-salida con su sistema de buffers, la memoria principal con sus instrucciones y sus datos y el bus del sistema, que es el que interconecta todo. Bien, ahora nos metemos un poquito adentro del procesador con el primer registro, que es un registro no visible. Significa no visible, significa que no puede ser modificado por el programa, por el lenguaje de programación, que no puede ser accesible por medio del lenguaje de programación. Esos son registros no visibles, que son propios del funcionamiento del sistema. El program counter. El program counter o contador de programa, como recordarán cuando estuvimos hablando acerca de la ejecución de instrucciones, es el que primero trabaja. El program counter es el que mueve y dice dónde está la próxima dirección de memoria donde hay una instrucción. Esa dirección de memoria donde hay una instrucción. Pensemos acá, ¿no? Acá están las instrucciones y el program counter sabe cuál es esa dirección de memoria. Entonces, bueno, lo primero que hace es nos da esa dirección, nosotros vamos, y bueno, este es un proceso que levanta la instrucción, la lleva al instruction register, y bueno, y ahí se decodifica y demás. Todo esto ya lo vimos, ustedes la tienen recontra clara, pero bueno, lo importante es entender cómo esto forma parte de la estructura y de la arquitectura del procesador. Bien, después tenemos los registros, el registro de instrucción, que es bueno, es el instruction register o el registro de instrucción, que es donde se lleva la instrucción que fue obtenida, que fue recuperada de la memoria, fue puesta ahí y ahí fue decodificada y ejecutada. Después tenemos el registro
de direcciones de memoria. Estos registros guardan y conservan en su interior solo direcciones de memoria, solamente registros de direcciones de memoria. Cada uno de estos registros también tienen buffers. Recordemos que siempre estos registros trabajan con buffer porque si no se perdería esa información. Después tenemos los registros de datos de memoria. ¿Se acuerdan que cuando ejecutábamos instrucciones, por un lado había instrucciones y por otro lado había datos? Bueno, registros de datos, registros de instrucciones y registros de direcciones de entrada y salida. Y acá estamos hablando de direcciones que van para el módulo de entrada y salida a un dispositivo. Puede ser una impresora, puede ser una pantalla, puede ser un teclado, un mouse, lo que sea. Registros de direcciones de entrada y de salida. Y por último, registros de datos de entrada y de salida, por ejemplo, los procesos de escribir en el disco y demás. Bueno, acá tenemos una breve mirada, que esto es importante que la tengamos ya a esta altura, después de todo lo que hemos visto y hablado y todo esto. Es algo que nos tiene que quedar, es como una especie de pasando en limpio, nos tiene que quedar todo esto. Bien. Bien, los registros del procesador, y esto es lo que hablamos cuando nos vamos metiendo adentro del procesador. Están los registros del procesador. Y acá esto es lo que yo les decía hace un ratito, que el registro están los visibles y los que no son visibles. Los visibles son aquellos que el programador con un lenguaje assembler, un lenguaje de máquina, puede modificar, tocar, ver, hacer, le hace lo que quiere. Pero los registros de control y estado, que son los no visibles, esos no se pueden tocar. Por ejemplo, el program counter, que tiene que ver con el control y el estado de las ejecuciones. Bien, hasta acá venimos perfecto, venimos bien, todo esto lo hemos visto. Esto es a modo de, como decía recién, ¿no? Es como ir pasando en limpio y diciendo, bueno, ya está, vamos haciendo el resumen de la materia, le vamos dando forma final, ¿no? Ya pasamos a vacaciones de invierno, bueno, ya tenemos que empezar a ir construyendo y diciendo, bueno, vamos definiendo conceptos. Bien, los registros visibles para los usuarios, para el usuario. Cuando hablamos de usuario, estamos hablando de lenguaje de máquina, estamos hablando de lenguaje assembler. Es decir, un programador en assembler es el usuario, ¿no? Y en realidad el usuario es el código en assembler, ni tampoco somos nosotros. Bien. Los visibles, los registros, bueno, el programador que puede acceder a qué registros puede acceder, a los registros de índice, de segmento, de pila. Son todos registros que tienen que ver con memoria, con datos que se van guardando, ¿no? Los índices, los segmentos, los punteros de pila, son todas formas o diferentes tecnologías de almacenamiento de datos. Tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con los datos es lo visible para el usuario. Recuerden, registros de índice, que se va indexando, segmentos donde se guarda información, y punteros de pila. Las pilas son, pensemos como los platos, ¿no? Que hay un plato arriba del otro y que yo siempre tengo la dirección del último. Y cuando voy sacando platos, me va quedando el siguiente y siempre me va quedando la dirección del que está abajo. Eso se llaman pilas. Y las colas son igual, pero al revés, ¿no? La cola sería como la fila de personas para ir al banco, ¿no? El que primero llega, primero sale. Y eh, el caso de la pila, no, el último que entra es el último que sale, ¿no? Por ejemplo, los platos, ¿no? Los platos, el último plato que se lava y que se guarda es el primero que se usa. En cambio, en la fila del banco, el primero que llegó, se levantó bien temprano, estaba primero en la fila, es el primero en que es atendido. Eso es la diferencia entre una pila y una cola. Bien, registros de control y estado. Estos son los registros que yo les decía que no se pueden tocar, pero que son fundamentales, que estos son los que más nos interesan a nosotros, que básicamente hacen referencia a estados y a controles y a cómo se va a ir ejecutando, son los que gestionan la ejecución de una instrucción, ¿no? Program counter, el cual ya hablamos, instruction register, también ya hablamos,
Y los códigos de condición. Acá habla de los errores y demás. Todo esto tiene que ver con los registros del procesador. Luego vamos a hacer, un poco más adelante, ya casi terminando el año, vamos a trabajar un poquito en Assembler y ahí vamos a tocar mediante código Assembler direcciones de memoria, pequeños datos, llevarlos de un lado para el otro, así como hacemos con la ejecución de instrucciones. Bien, seguimos y volvemos a entrar en el tema de ejecución de instrucciones. La ejecución de instrucciones, como ya hemos hablado, tiene dos partes. Una parte que es la búsqueda y la otra la ejecución. Cuando nosotros tenemos una instrucción, esto yo les preparé un videito la semana pasada, busca la instrucción, luego la ejecuta y así sale a buscar, ejecutar, buscar, ejecutar, buscar, ejecutar, hasta que termina de ejecutar todas las instrucciones. Bueno, ese tema espero que lo hayan comprendido. Porque lo estuvimos trabajando la semana anterior. Bien, seguimos. Interrupciones. Nosotros dijimos que la máquina va ejecutando procesos. La pregunta es en qué orden ejecutan los procesos y qué sucede si aparece una urgencia, por ejemplo, algo que hay que ejecutarlo inmediatamente. Por ejemplo, un error en la máquina, se cuelga la máquina o sucede algo, un fallo de hardware, se rompe algo o llega la orden de apagar la máquina. Interrupciones. O por ahí, por ejemplo, recuerdan, por ejemplo, cuando uno pone un USB en la máquina, ¿vieron? Cuando usted pone un USB, que aparece un cartelito, bueno, al Windows ha detectado un nuevo dispositivo o aparece el dispositivo y ahí se disparan muchos procesos automáticamente, a veces hasta el antivirus dice, está revisando el dispositivo o quiere abrirlo, te pregunta si querés abrirlo, si querés ejecutar algo. Todo eso que se ejecuta en forma, digamos, sin consultarnos a nosotros, se llaman interrupciones, porque tampoco están planificadas, porque quizás a todo esto yo venía escribiendo una carta en Word y me empieza a pasar todo esto. Todo esto que hace uso del procesador, hace uso por algo que se llama, por un derecho, digamos, que tienen este tipo de dispositivos, que es el derecho a la interrupción. ¿Qué significa? Si yo tengo algo urgente, puedo interrumpir. Entonces, entro en algo que se llama un ciclo, un algoritmo de interrupciones, porque no hay una interrupción, hay muchas, ¿no? Siempre es como todo. Hay muchos que quieren interrumpir. Bueno, hay muchas interrupciones, entonces esas interrupciones caen en un pool de interrupciones y por medio de un algoritmo se van ejecutando esas interrupciones. Esas interrupciones son muy importantes. Bueno, todos los sistemas operativos manejan las interrupciones y son las que nos permiten que el equipo vaya trabajando. Bueno, acá no nos vamos a meter mucho con el tema de las interrupciones, esto lo vamos a ver un poquito más el año próximo. Lo que sí me interesa que veamos y tengamos bien claro, decir, interrupciones, saber que existen y saber que son necesarias, que forman parte de un pool o un grupo de interrupciones que se ejecutan por medio de un algoritmo así como hay un algoritmo de ejecución de procesos, también hay un algoritmo de ejecución de instrucciones. Bien, la memoria. La memoria es el gran tema de una máquina. Cuando uno habla de memoria, seguramente habrá tenido esta conversación, uy, la máquina se me puso relenta, y tu amigo, el que sabe mucho, te dice, uy, seguro que le falta memoria, Siempre, no sé por qué, pero le falta memoria. Y entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Empieza a borrar cosas. Y dice, uy, si me falta memoria, empiezo a borrar. Y empieza a borrar programas, juegos, películas. Y la máquina sigue igual. El tema es que no todas las memorias son iguales. No todas cumplen la misma función y no todas son determinantes a la hora de la velocidad o la performance final de una computadora. Bien, vamos a empezar. Hay como una especie de pirámide, acá está la pirámide de memoria.
en la punta de la pirámide, es decir, la más chiquita, de lo que menos hay, son los registros. El registro es una memoria. ¿Mm? El registro del procesador es una memoria. Yo recuerdo hace muchos años había salido el Pentium, me acuerdo, el Pentium, cuando recién salió el Pentium y todo se enloqueció con y después apareció otro Pentium, pero era más barato. Le cambiaron el nombre, no me acuerdo bien. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, el Pentium costaba 1.000 pesos, qué sé yo, el Pentium, o $1.000. Y el Pentium otro, el Pentium E, qué sé yo, costaba 500. Y la verdad que a mí me llamaba mucho la atención, porque digo, ¿cómo puede ser que el mismo producto, porque uno miraba y leía, y de pronto leyendo, investigando, en esa época no había internet, había por lo menos acá en Miramar, entonces teníamos que leer la PC User y después leer revistitas así de computación, y leyendo me encuentro con que en realidad le habían quitado una gran cantidad de registros, tenía menos registros. Era el mismo procesador, pero con menos cantidad de registros. ¿Qué significa? Que si el mismo procesador, yo le aumento la cantidad de registros, le aumento la memoria interna del procesador. ¿Se entiende esto? Si yo le aumento internamente, yo no tengo que ni siquiera salir del procesador para ejecutar una instrucción. Porque no es que me tengo que ir a la memoria RAM, ni siquiera me muevo porque estoy ahí adentro. Y ahí adentro resuelvo todo. Y recuerden que ahí, dentro de un procesador, estamos hablando de millones de instrucciones por segundo. El problema lo tengo cuando empiezo a salir afuera, cuando ya tengo que salir primero a los niveles de caché del procesador o a la RAM o al o al disco rígido o bien o a un dispositivo de almacenamiento externo, sea el que sea. Pero cuanto más me tengo que salir, cuanto más me tengo que ir, más me tengo que alejar del procesador, mucho más lento se torna el equipo. Entonces, los registros internos son la memoria más costosa, pero la más importante, la más poderosa. Si queremos pensar en un equipo, tiene que tener una gran capacidad de registros de almacenamiento interno. Entonces, ese procesador con una gran cantidad de registros va a ser un procesador extremadamente poderoso, extremadamente potente. No importa la cantidad de nada, lo que importa es que tenga gran capacidad interna de trabajo. Y eso hace que sea un procesador. Eso también es a veces la diferencia entre un precio y otro precio. Bien, una vez que pasamos de esta memoria de procesador interno del procesador, salimos un poquito hacia afuera, que es el caché. El caché, la memoria caché es como un buffer. Ya hablamos del buffer como una sala de espera, como un lugar auxiliar. Es como, pensémoslo así. En Miramar, en verano, los restaurantes de la 9 de julio, más que nada, tienen, no sé, una capacidad de, qué sé yo, 30 mesas, ¿no? Yo tengo un restaurancito y tengo 30 mesas. Pero en la peatonal yo puedo poner mesas en la calle. Y hay unos tolditos, puedo poner cosas y ahí puedo agregar otras 20 mesas. Entonces, no está dentro de mi negocio, pero es parte de mi negocio. Y obviamente que el mozo atiende mucho más rápido adentro del local que cuando tengo que salir al afuera. Salir afuera implica todo. Se me enfría la comida, que es un poquito más complicado, pero me amplía la capacidad, muchísimo me amplía la capacidad eh, de, eh, de atender al público. La calle sería eso, sería como el patio, que me permite extender. No es tan rápido como lo otro, pero tampoco es lento. La calle es muy rápida también, es un poquito más lenta, pero es igualmente muy rápida. Casi que uno podría decir, si un mozo, obviamente que las mesas son un poquito más rápidas, pero si uno dice, che, es mucho más lento tener las mesas de afuera, y un poquito es, pero la verdad que eh, poniéndole un poquito de ganas ni se nota la diferencia. Con el calle pasa lo mismo. La calle es muy rápida y es una memoria tremendamente costosa también. A esto venimos. El tema de los costos
Es muy importante en memorias. Es una memoria carísima la memoria caché, al igual que los registros, pero le dan muchísima velocidad y mejora muchísimo la performance, el rendimiento final del equipo. Así que tenemos la parte más alta de los registros, la caché, la memoria principal. Fíjense que todo eso está considerado como memoria interna. La memoria principal también es muy rápida. Es muy costosa, pero no tanto. Es costosa la memoria. Hoy un DDR4, qué sé yo, de 8 GB es caro, pero no es tan caro como el caché, la memoria caché. De hecho, uno no la puede comprar. Eso viene con los procesadores o con las placas madres. La memoria principal. Cuanto más memoria principal tenga un equipo, mejor va a funcionar. Esto, digamos, tomémoslo como conceptual, pero también como práctico. ¿Por qué? Porque el equipo se maneja dentro de la memoria interna. Si el equipo tiene que salir de la memoria interna, créanme que tiene una pérdida de velocidad, tiene una pérdida importante. Por eso, la máquina, cuanto más memoria principal tenga, mucho, pero mucho mejor. Igualmente es un poco más barata que la calle, pero es mucho más cara que el resto de las otras memorias que vienen ahora, que son las almacenamiento externo. En el almacenamiento externo, las memorias, ahí entramos en el mundo de los discos rígidos. Hoy día los discos rígidos realmente eh, tienen hay muchísima tecnología, se ha desarrollado muchísimo los discos, los M2, bueno, los serial ATAL, los discos de estado sólido, realmente ha mejorado muchísimo y hoy hay una gran performance, hay un gran rendimiento, se superó muchísimo el cuello de botella que teníamos en los discos del almacenamiento externo o secundario, digamos que eran los discos rígidos y todo eso. Por eso los equipos, de pronto, los mismos equipos andan mucho mejor. Pero pensemos que en lo que viene acá, digamos, es el disco rígido de nuestros equipos o de nuestro sistema que estemos. Y finalmente, el almacenamiento fuera de línea. Años atrás se utilizaban mucho las unidades de cinta para hacer almacenamiento. Las unidades de cinta eran muy baratas y se podían almacenar cantidades gigantescas de información en cintas. Había unos sistemas que se llamaban tape backup, que eran sistemas donde eran como los cassettes. No sé si alguien conoce o se acuerda de lo que eran los cassettes, pero en esos cassettes se guardaba y se almacenaba información, y bueno, esas cintas en las que se guardaba la información, eh, como los videocassettes, algo así, que permitían hacer grandes copias de seguridad, es decir, a muy bajo costo, porque hay algo que es cierto, cuanto más hacia arriba vamos, más costoso es el bit, es mucho más costoso un bit en registro que en caché, que en memoria, y así va hacia abajo. El de abajo tenemos grandes cantidades, podemos guardar grandes cantidades a bajo costo, pero siempre perdemos velocidad. Y a medida que vamos subiendo, vamos perdiendo en cantidad de almacenamiento, en capacidad de almacenamiento, pero ganamos en velocidad. Así que, y en costo, ¿no? Es más caro y más rápido, más caro y más rápido, pero a su vez más reducido o más acotada la cantidad de memoria que podemos guardar. Bueno, acá, bueno, esto está todo explicado, disminución del costo por bit, aumento de la capacidad, aumento del tiempo de acceso, frecuencia de acceso de la memoria por parte del procesador. Bueno, acá hay toda una explicación que está muy, pero muy interesante, el tema de la caché, pero lo vamos a dejar para otro video. Bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo video.